El presidente Andrés Manuel ordena romper relaciones con Ecuador tras la invasión de fuerzas militares a la embajada mexicana y te sorprenderá saber las durísimas consecuencias a nivel internacional para este país y para su presidente fascista. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues así es, ciudadanos, el día de hoy ha ocurrido algo verdaderamente histórico e inaudito, pues no, a ninguna nación del mundo le había ocurrido esto, que es la invasión directa y flagrante a su embajada en algún país. Hablamos de la invasión que realizó el país de Ecuador a la embajada mexicana esta misma madrugada. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el gobierno mexicano toma medidas verdaderamente fuertes contra Ecuador, inclusive ya metiéndolo en problemas internacionales, los cuales podrían derivar de una invasión y de la intervención en este país. Vamos a revisarlo porque es bastante urgente lo que sucedió esta misma madrugada. Pues sí, ciudadanos, es algo verdaderamente inaudito e inaceptable lo que le ha pasado a México en Ecuador. Sabemos que esta madrugada la policía ecuatoriana fue enviada a la embajada mexicana en la ciudad de Quito para llevarse a la fuerza al ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass, el cual enfrenta diferentes señalamientos de corrupción en el caso Odebrecht. Sin embargo, sabemos que este personaje, Jorge Glass, se había refugiado en la embajada mexicana, tal y como lo han hecho diferentes personajes, como lo fue el expresidente de Bolivia, Evo Morales, el cual inclusive en esa presión internacional en el golpe de estado, inclusive lo dejaron irse en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Sin embargo, el presidente ecuatoriano de ultraderecha, hablamos de Daniel Noboa, hizo algo que ningún mandatario alrededor del mundo ni ningún dictador habían realizado antes, que es invadir directamente y flagrantemente una embajada de un país invitado, en este caso la embajada mexicana. Como vemos en la pantalla, la policía de este presidente Daniel Noboa irrumpió en estas instalaciones, golpeando y agrediendo físicamente a todos, absolutamente todos los integrantes diplomáticos de la embajada de México. Rompieron todas las puertas, las instalaciones fueron totalmente destruidas para secuestrar a este ex vicepresidente Jorge Glass en esta embajada. Vamos a ver rápidamente cómo es que estas fuerzas policíacas, de manera totalmente ilegal y rompiendo absolutamente todos los tratados internacionales y la propia constitución de su país, ingresan a la embajada mexicana, inclusive atentando contra nuestra soberanía, porque sí, ciudadanos, esto ya tiene bastantes repercusiones, las cuales veremos más adelante en este video. Vamos a ver estas fuertes imágenes, las cuales están dando la vuelta al mundo. Es un atropello, es contra la norma, no puede ser, es lo peor. Y pues sí, ciudadanos, esto es algo verdaderamente urgente e inaudito. No se había visto esta situación en ningún país, ni siquiera en Inglaterra, donde recordamos que este periodista Julian Assange había estado refugiado en la embajada del mismo país, Ecuador. Sabemos que inclusive el gobierno de los Estados Unidos lo había estado persiguiendo y ni siquiera teniendo ese interés en Julian Assange, ni siquiera ingresaron a la embajada, sino que lo detuvieron
a las afueras de este lugar. Ciudadanos, aquí vemos una comparación, un paralelismo de qué tan grave es la situación que sucedió esta madrugada en la embajada mexicana. Pues sí, inclusive como vemos en la pantalla, el jefe de la Cancillería mexicana, Roberto Canseco, intentó detener esta detención ilegal, inclusive fue golpeado violentamente por la policía de Ecuador, la cual sin ningún miramiento lo sometió en la acera pública, inclusive violando más tratados internacionales que definitivamente han desembocado en muchas consecuencias. Vamos a escuchar rápidamente al embajador Roberto Canseco, el cual entre lágrimas denuncia esta situación. Vamos a escucharlo porque el gobierno de México ya ha tomado serias repercusiones contra Ecuador y contra este presidente Daniel Noboa. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades de México? No me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser. No puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? ¿Se nos puede un poquito relatar? No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glass se resistió. Tengo que reportarme. El señor Glass se resistió. Roberto Canseco. Y pues sí, ciudadanos, así como vimos, pues claro, la violencia fue un común denominador en el allanamiento en la embajada mexicana, pues fue algo que no se ha realizado en ninguna parte del mundo. Sin embargo, hay que recordar que con este atropello se violan bastantes tratados internacionales, entre ellos el Tratado Internacional de Viena, que si bien sabemos desde 1961 representa un pilar fundamental en el derecho internacional, delineando las reglas que rigen las interacciones diplomáticas entre los estados. Este tratado internacional está diseñado específicamente para facilitar las relaciones pacíficas a nivel mundial, garantizando que los diplomáticos puedan realizar sus funciones sin temor a ser arrestados o violentados, y que las embajadas operen como territorios extraterritoriales seguros, pues resulta que esta embajada mexicana como tal es considerada territorio mexicano en Ecuador, lo cual significaría como si el ejército de este país, de Ecuador, estuviera invadiendo México para detener ilegalmente a una persona, independientemente si es culpable o no. México no está defendiendo a este personaje, Jorge Glass, sino está defendiendo su derecho internacional de dar asilo político, de dar un refugio a los perseguidos y también de defender su soberanía en otros países. Es decir, la ruptura de estos tratados establecidos en esta Convención de Viena pueden llevar a una serie de consecuencias negativas para los países involucrados, afectando sus relaciones bilaterales, su posición en el ámbito internacional, también su estabilidad interna y por supuesto económica, lo que significa es que Ecuador tendría serias consecuencias a nivel económico, no podría tener ninguna relación con ningún país y se tendrían que romper relaciones de todo tipo con Ecuador. Es
es decir, un tipo de aislamiento internacional tal y como lo hizo los Estados Unidos con Cuba, dejándolos totalmente incomunicados de relaciones entre otros países. Por su parte, el gobierno mexicano, como vemos en la pantalla, realizó este comunicado desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmando la ruptura de relaciones entre los dos países, ordenado por el mismo presidente Andrés Manuel, el cual el día de ayer en la conferencia matutina dijo no suspender las relaciones, no romper con Ecuador. Sin embargo, ante esta violación flagrante, pues claro, el panorama ya ha cambiado. Vamos a escuchar rápidamente a Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, confirmando esta ruptura de relaciones, y también veremos qué es lo que dice el presidente Andrés Manuel, tomando serias medidas contra Ecuador y contra su presidente neoliberal. En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos, Alicia Bárcenas da una cátedra de lo que se tiene que hacer, una respuesta pronta y fuerte, porque sí, lo primero que se debe de hacer es romper relaciones con este país infractor y de igual manera denunciarlo ante la Corte Penal Internacional, la cual se estaría haciendo cargo de este caso y también se estarían tomando medidas. Por lo mientras vemos cómo es que inclusive este presidente ha roto la Constitución misma, como vemos en la pantalla. El artículo 482 de la Constitución de Ecuador dice lo siguiente: procedimiento de allanamiento. El allanamiento deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas: una, con la presencia de la o el fiscal acompañado de la Policía Nacional, sin que puedan ingresar personas no autorizadas por el fiscal al lugar que deba allanarse. Si presenta una orden de allanamiento, el propietario o habitante de la vivienda se resiste a la entrega de la persona o de las cosas, el fiscal ordenará el quebrantamiento de las puertas y cerraduras. Para allanar una misión diplomática o consular o la residencia de los miembros de las respectivas misiones, el juzgador se dirigirá con una copia de proceso a la entidad encargada de las políticas de relaciones exteriores, solicitando la práctica de allanamiento. En caso de negativa del agente diplomático o consular, el allanamiento no podrá realizarse. En todo caso, se acogerá el dispuesto a las convenciones internacionales vigentes de la República del Ecuador sobre la materia. Ciudadanos, aquí vemos claramente cómo es que inclusive están rompiendo sus propias leyes, la Constitución de Ecuador. Pues claro, aquí dice claramente que la embajada es un lugar intocable y que la última palabra la tiene el embajador mexicano, es decir, el canciller Roberto Canseco, que inclusive fue golpeado a tal grado de causarle serios daños. Pues sí, ciudadanos, aquí vemos una clara violación a absolutamente todas las leyes. Ecuador y su presidente Daniel Noboa se pasaron las leyes por el arco del triunfo, lo cual ya tiene serias consecuencias. Pues sí, el presidente Andrés Manuel inclusive ya ha sacado este mensaje agradeciendo todas las muestras de apoyo de diferentes países alrededor del mundo. El presidente escribía lo siguiente, y cito: agradecemos la solidaridad de mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles de diferentes países y del nuestro tras el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Respetamos al pueblo hermano de este país y a nuestros connacionales les pedimos comportarse con mucha prudencia para evadir el acoso y no caer en ninguna provocación. Estamos pendientes de los diplomáticos de nuestra patria, no están solos, han dado muestra de dignidad y decoro, como quedó de manifiesto en la actitud de Raquel Cerur, nuestra embajadora, y Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la Embajada. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, está conduciendo de manera profesional y eficaz el penoso asunto. Pues sí, ciudadanos, aquí vemos cómo es que el presidente Andrés Manuel, de manera totalmente heroica, anuncia la retirada de todo el personal diplomático de Ecuador e inclusive ha señalado que la comunidad internacional
internacional estará del lado mexicano, porque sí, es algo verdaderamente inaudito. Inclusive naciones hermanas y presidentes aliados han externado su apoyo, como lo ha sido el presidente Gustavo Petro, Lula da Silva, Gabriel Boric, también sorpresivamente desde la OEA, Luis Almagro y por supuesto, siendo aún más asombroso, el presidente Javier Milei desde Argentina expresaron su apoyo al presidente mexicano, entre otros mandatarios que claro se irán sumando a lo largo del día a los llamamientos en contra del presidente Daniel Noboa. Ciudadanos, aquí vemos claramente cómo es que la comunidad internacional se está sumando a la cuarta transformación. Inclusive, como vemos en la pantalla, el gobierno de Nicaragua ha anunciado romper relaciones completamente con Ecuador, siendo totalmente coherentes con los tratados internacionales. Ciudadanos, esto es algo verdaderamente inaudito. Se dejan a un lado las relaciones con Ecuador. Sin embargo, ustedes se preguntarán qué cosas se dejarán de hacer en consecuencia y de manera inmediata. La primera es que se prohíben todas las exportaciones de Ecuador hacia nuestro país. Se cancelan todas las visas mexicanas a ecuatorianos y también el gobierno mexicano realizará sanciones económicas por parte de diferentes instituciones como la CELAC y la OEA. Los ecuatorianos perderán toda asistencia en México, ya sea de manera legal, de manera educativa, de manera laboral. México no tiene ninguna relación con la embajada ecuatoriana ni con ninguna persona de ese país. Ciudadanos, vemos cómo es que inclusive ya habían banderas rojas para darnos cuenta de qué está hecho este presidente Daniel Noboa, el cual dicho sea de paso nació en los Estados Unidos y su familia está estrechamente relacionada al narcotráfico, a los grupos delincuenciales de la droga y también a grupos sionistas que promueven el genocidio directamente en la franja de Gaza. Ciudadanos, vemos esta situación verdaderamente urgente, pero claro, ante esta situación y de manera totalmente cínica, el gobierno de Ecuador sacó este comunicado justificando romper todas las leyes internacionales y la soberanía de nuestro país. Aquí en este comunicado se citaba lo siguiente y cito: defendemos la soberanía nacional, cero impunidad. El gobierno nacional informa que el ciudadano Jorge Glass, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche. Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar relaciones entre los dos países. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glass ha sido condenado a sentencia ejecutoria y contaba con una disposición de captura emitida por la autoridad competente. Al haberse efectuado las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática de México que albergaba a Jorge Glass y de conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países. Pues sí, ciudadanos, así vemos claramente cómo viola a claras luces los tratados internacionales y la soberanía de México, justificándose en una captura, en venganzas políticas, en algo que claramente no tiene que ver con México. Sin embargo, esto ha causado que inclusive en nuestro país la embajada ecuatoriana sea cercada por la policía capitalina, demostrando que México no es igual a Ecuador, y como tal el jefe de gobierno Martí Batres ha ordenado proteger estas instalaciones, porque sí, México sí respeta los tratados internacionales y no vamos a hacer exactamente lo mismo que este presidente Daniel Noboa. Ciudadanos, aquí vemos claramente cómo es que el presidente Andrés Manuel toma medidas verdaderamente fuertes contra este país, el cual está violando absolutamente toda la soberanía de México y de los tratados internacionales. Ya veremos en el paso de los días, de los meses, cómo es que inclusive se va castigando al gobierno de Ecuador y no al pueblo ecuatoriano, el cual es un pueblo que probablemente no aprueba las acciones de este verdadero miserable Daniel Noboa, un verdadero perro y mascota del gobierno de los Estados Unidos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta violación a la soberanía mexicana, destruyendo todos los tratados internacionales? Por
por parte del gobierno represor de Ecuador. ¿Ustedes cuáles creen que vayan a ser las consecuencias contra este país? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!